¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Eliseo Cardona Dueñas. Mi número de matrícula es 2095-34. El nombre del reto es Aplicación Práctica de la Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales. El nombre del módulo se llama Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura es Derecho. El asesor educativo es Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Tenemos un caso para analizar, el cual lo comentaré. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collis and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y se culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. En el mes de junio del 2020, es decir, 3 meses después de la fecha pactada de entrega, llegó la mercancía y el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Tenemos algunas preguntas sobre este caso. La primera es, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Pues bien, según los contratos mercantiles internacionales, estamos frente a un contrato de compraventa internacional y podemos determinar que también entra, según el objeto, en la clasificación de comercio electrónico indirecto, es decir, aquel que se utiliza para adquirir bienes tangibles que deben de ser enviados por el sistema tradicional de distribución. Viendo las partes que interactúan en este contrato, lo consideraremos según su estructura como business to customer, es decir, empresa a consumidor. La siguiente pregunta es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Aunque nos explican el lugar de origen de cada empresa, es importante saber en dónde está el domicilio fiscal de cada una de estas empresas para poder determinar exactamente qué tipo de contrato se está llevando. Aparentemente todo indica que es internacional, pero tomemos en cuenta que pueden estar ubicados en algún otro país o algún otro estado y pueden tener la dirección fiscal tal vez en la misma ciudad o en el mismo país. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identifiqué? Pues bien, el contrato de compraventa internacional de tipo importación, ya que el hospital importará del laboratorio las cosas. Se ha llevado a cabo por correos y firmas electrónicas de ambos involucrados, es decir, del hospital como del laboratorio. Tenemos la siguiente pregunta que es, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bien, las obligaciones del vendedor o exportador son, en primer lugar, la entrega
de la mercancía. Después, transferir la propiedad. Sigue hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena. El transporte, si así se ha acordado en el contrato, y la identificación de las mercancías. Por su parte, las obligaciones del comprador o importador son: lo primero, el pago de la mercancía; después, el recibimiento de la misma mercancía. 3. En el caso que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o bien exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. La siguiente pregunta es: las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bien, como el contrato se rige por el derecho elegido por las partes, y si ambas partes no hubiesen elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. En los artículos 7 y 9 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, encontramos estas definiciones y la importancia de por qué la convención es tan importante y las normas hay que respetarlas. La siguiente pregunta es: considerando que la recepción de la mercancía no fue de acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato que se hizo? Bueno, el primer paso, lo que debe hacer el hospital es hacer una llamada al laboratorio para explicarles lo que llegó en el embarque. Después, exigir ya sea el faltante o bien la devolución del dinero. Y si no fuese así, entonces ellos, el hospital, tendría el derecho de exigir que se respete el compromiso o el contrato. Si en caso de que esto tampoco fuera, el último paso sería pues prescindir del mismo contrato que está y en todo caso una probable demanda. La siguiente pregunta es: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Definitivamente procede, y en lo personal lo definiré como incumplimiento previsible. En el manifiesto dice que si alguna de las partes incumpliera una parte sustancial de sus obligaciones luego de firmar el contrato, la otra parte queda facultada para suspender el cumplimiento de sus obligaciones, sin que este hecho vaya a constituir un incumplimiento de su parte. Bien, hasta aquí las preguntas. Solamente terminaré con una pequeña conclusión en lo que podemos referirnos a qué cláusulas pudiéramos agregar o cuáles pienso yo que pudiéramos anexionar al contrato para que pudiera estar más reforzado y evitarnos situaciones adversas y como la que vimos aquí. Y debido a que la Convención de Viena y la Convención Interamericana sobre Derecho son las organizaciones que regulan las obligaciones de las partes sujetas a los contratos de compraventa y a las consecuencias del incumplimiento, pues debemos regir. Hay otras leyes también, otras organizaciones que
refuerzan esta parte de los negocios internacionales. Sin embargo, hay algunos ítems que no se mencionan y, y que es importante que los conozcamos, como son el territorio donde el vendedor le devolverá el dinero a la persona que tiene que hacerlo, o en este caso a la empresa. O bien, el alcance de conceptos básicos como persona razonable, la previsibilidad o el daño sustancial. También agregaríamos estos puntos al contrato, o al menos eso pienso yo, y así evitaríamos discrepancias. Los términos de pago, las condiciones de calidad de las mercancías, la transferencia de riesgos y responsabilidad del vendedor al comprador, la determinación del ordenamiento jurídico aplicable y la cláusula de resolución de disputas y algunas otras condiciones que, dependiendo del contrato personal de cada negocio, pudieran suscitarse y necesitar para hacer mejor una relación de compraventa. Muy bien, este es mi trabajo. Espero pues puedan apreciarlo y pues muchas gracias. Hasta luego.